Bienvenidos una vez más a Aula SEMS HD. En esta sesión aprenderás sobre qué es el fenómeno ondulatorio, cuál es la clasificación de las ondas según el medio de propagación y cuáles son las características de estas. El mundo está lleno de ondas. Gracias a ellas podemos pasar el tiempo escuchando un programa de radio, hablando con una persona por teléfono, viendo la televisión, oyendo música, cocinando un paquete de palomitas, contemplando los colores de una flor, tomando el sol o surfeando en la playa. Un murciélago detecta el movimiento mediante ondas en la oscuridad para cuidarse de sus depredadores o para cenar. Las ballenas y los delfines se comunican con sus manadas a través de sonidos ultrasónicos. Pero no todas las ondas son buenas. Algunas causan destrucción, como las ondas sísmicas, que pueden ser los terremotos o los tsunamis. Aquí aprenderás por qué si un temblor ocurre en las costas de Guerrero, este se siente en varios estados de la República Mexicana. Te recomiendo tener a la mano tu cuaderno de notas y muchas ganas de experimentar. Esto es Aula SEMS HD. ¡Comenzamos! Propagación del sonido. Los sonidos son producidos por vibraciones. Una vibración es el movimiento de un objeto hacia adelante y hacia detrás. Cuando hablas, las cuerdas vocales de tu garganta producen vibraciones. Solo puedes oírlas cuando los sonidos llegan a tus oídos. Pero, ¿cómo se propaga la energía del sonido? ¿Quieres saber cómo funciona? Ven a conocer al Dr. Zook. Objetivo: aprender cómo se propaga la energía del sonido. La energía del sonido se transmite en forma de ondas sonoras. Hay dos tipos principales de ondas: ondas transversales y ondas longitudinales. Veamos cómo se propagan las ondas. Utilizaremos un muelle para estudiar los dos tipos de ondas. Emily está sujetando un extremo del muelle, mientras que el Dr. Zook sujeta el otro extremo. Con un golpe seco de la muñeca hacia arriba, el Dr. Zook ha enviado energía a través del muelle. Fíjate cómo se mueve el muelle. Esta es una onda transversal. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. La onda viaja del Dr. Zook hasta Emily y viceversa. Ahora veamos el aspecto de una onda longitudinal. Emily está sujetando un extremo del muelle y el Dr. Zook está estirando del otro extremo hacia sí mismo. Después lo empuja hacia Emily. Si te fijas bien, podrás observar cómo algunos de los aros del muelle se agolpan y después se separan lentamente. Esto ocurre porque las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Si la onda se mueve de izquierda a derecha, las partículas vibran también de izquierda a derecha. Esta es una onda longitudinal. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Estas ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes medios. Un medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Echemos un vistazo a lo que ocurre. En un sólido, las partículas están muy cerca unas de otras. La energía del sonido se va moviendo a medida que unas partículas van golpeando otras partículas. Como las partículas están tan cercas unas de otras, el sonido viaja más rápido a través de un sólido. Si nos fijamos en las partículas de un líquido, podemos ver que están un poco más separadas que las de un sólido, por lo que la energía sonora tarda un poco más en propagarse a través de un líquido. Ahora mira las partículas de un gas. Están mucho más separadas y por esta razón el sonido se propaga más lentamente a través de ellas. Ahora sabemos cómo viaja el sonido a través de los diferentes medios. La vibración de las partículas produce ondas. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas.
El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. Las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones. El sonido puede ser reflejado. Esto ocurre cuando rebota contra una superficie sólida. El reflejo de un sonido se llama eco. El reflejo de un sonido se puede utilizar intencionalmente para detectar la profundidad del suelo del mar. Increíble, ¿verdad? Resumen. Los sonidos son producidos por vibraciones. Las cuerdas vocales producen vibraciones cuando hablamos. Hay dos tipos de ondas: las ondas transversales y las ondas longitudinales. En una onda transversal, las partículas vibran en ángulo recto en relación con la dirección de la onda. En una onda longitudinal, las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda. Las ondas sonoras son ondas longitudinales. El sonido se propaga más rápido a través de los sólidos. La longitud de onda es la distancia entre dos compresiones o rarefacciones consecutivas. El número de ondas que pasa por un punto en un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios. El reflejo de un sonido se llama eco. El estudio de las ondas se remonta a los antiguos griegos, que observaron cómo las cuerdas vibrantes de los instrumentos musicales generaban sonido. Hay dos tipos fundamentales de ondas, las longitudinales y las transversales, que pueden tomar muchas formas, como la luz, el sonido y otras. Las ondas mecánicas son aquellas ocasionadas por una perturbación y que para su propagación en forma de oscilación periódica requieren de un medio material. Tal es el caso de las ondas producidas en un resorte, una cuerda, en el agua o el sonido. Cuando en una noche de tormenta entra un destello de luz por tu ventana, se trata de un rayo y que, pasado unos instantes, oirás el estruendo ocasionado por el mismo. Esto se debe a que las ondas mecánicas, como el sonido, tienen una velocidad limitada de propagación. Vamos a verlo. El fenómeno ondulatorio es parte importante del mundo que nos rodea. A través de ondas nos llegan los sonidos. Como ondas percibimos la luz. Se puede decir que a través de ondas recibimos casi toda la información que poseemos. A partir del análisis de fenómenos ondulatorios, tan sencillos como las olas que se extienden por un lago o las sacudidas que se propagan por una cuerda tensa, trataremos de estudiar las características generales de los fenómenos ondulatorios. Clasificación de las ondas según el medio de propagación. Pueden ser ondas mecánicas o electromagnéticas. Ondas mecánicas. Requieren de un medio para propagarse, bien sea que este medio se encuentre en estado sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el sonido y las ondas sísmicas. Ondas electromagnéticas. Se propagan en el vacío, no requieren de un medio de propagación, por ejemplo, la luz. Características de las ondas. Amplitud. Es la mayor distancia que un objeto alcanza respecto a su posición de equilibrio. En el sistema internacional se utiliza el metro. Longitud de onda. Es la distancia física entre dos puntos a partir de los cuales la onda se repite. La unidad de medida es el metro. Periodo. Es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. En el sistema internacional se utiliza el segundo. Frecuencia.
es el número de ciclos u oscilaciones que requiere un objeto en una unidad de tiempo. En el sistema internacional se utilizan los hertz. Elongación o desplazamiento es la posición que un objeto ocupa respecto a su punto de equilibrio. En el sistema internacional se utiliza el metro. Hay muchas ondas que nos rodean en la vida cotidiana. El sonido es un tipo de onda que se mueve a través de la materia y luego hace vibrar nuestros tímpanos para poder oír. Además, Margarita, el sonido se refleja en las superficies sólidas, cuando al chocar con ellas se desvía transmitiéndose en el mismo medio de origen. Los fenómenos conocidos como eco y reverberación son producidos por la reflexión del sonido. Así es, un ejemplo de ello es la ecolocalización, que sucede cuando las ondas sonoras rebotan produciendo eco y así se determinan la ubicación de objetos en el espacio. Un ejemplo de ello son los murciélagos. Usan este sistema para navegar y encontrar comida en la oscuridad. Estos animales emiten ondas sonoras con su boca o nariz y cuando estas ondas impactan en un objeto producen eco, rebota y vuelve a las orejas del murciélago, determinando así la distancia a la que se encuentra del animal. Hasta el momento ya conoces qué es una onda. Ahora conozcamos los medios de propagación. El sonido son ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. El sonido se produce cuando un cuerpo vibra y transmite dichas vibraciones al medio circundante en forma de ondas sonoras. El sonido se propaga en líquidos, sólidos y gases, aunque a diferentes velocidades. Esto se debe a que la compresibilidad y la densidad de la materia tienen efecto sobre la transmisión de las ondas. A menor densidad o mayor compresibilidad del medio, menor será la velocidad de transmisión del sonido. La temperatura también puede influir. La propagación del sonido no puede darse si no existe un medio material cuyas moléculas puedan vibrar. Por eso, una explosión en el espacio exterior no podría ser percibida auditivamente. Mientras que el sonido de la llegada de un tren se alcanza a escuchar gracias a que la onda sonora se transmite por el aire. ¿Te has preguntado cómo encuentra un murciélago la comida en la oscuridad? La mayoría de las especies de murciélagos se basa en la ecolocalización para encontrar a sus presas. El eco es un fenómeno acústico en que se produce la repetición de un sonido al chocar las ondas sonoras contra un obstáculo y reflejarse hasta llegar al lugar donde se ha emitido. Gracias a la emisión de sonidos ultrasónicos y a la recepción de ecos, los murciélagos pueden capturar a sus presas en la oscuridad. Un tipo especial de ondas de propagación son las observadas en la superficie del agua, las cuales exhiben fenómenos ondulatorios. Otro ejemplo de este tipo de ondas es el caso de las olas marinas. Y en casos extremos, el terremoto y tsunami de Japón en 2011, que fue un terremoto de magnitud 9 y que generó olas de hasta 40.5 metros de altura. En el siguiente material te explicaremos por qué sucedió esto. ¿Qué es un sonar?
Un sonar es un aparato que a través de ondas, ya sean de baja o alta frecuencia, emite un ultrasonido, es decir, un sonido de cierta frecuencia y además de gran intensidad. Al ser enviadas al fondo marino, su amplitud de onda debe ser muy grande. ¿Para qué? Para que pueda desplazarse a grandes distancias a través del agua sin declinar su intensidad y así poder ser registradas. ¿Cómo funciona? Como vemos en la imagen, este barco tiene un sonar que está emitiendo un sonido de forma vertical hacia abajo. Este mismo rebota en el fondo marino y vuelve al sonar. Por lo tanto, el sonar mide el tiempo que tarda en ir y envolver al barco el sonido enviado y en consecuencia, gracias a la velocidad del mismo en el agua, este sonar puede detectar la diferencia de alturas o bien la diferencia de distancias que hay entre ese fondo marino donde rebotó el sonido y el barco. Así, el sonar va generando una idea de las distancias que son más profundas o menos profundas en el fondo marino. Básicamente existen dos tipos de sonar, activo y pasivo. El sonar activo sirve para detectar objetos bajo el agua. Emplea el eco devuelto por dicho objeto al incidir sobre él las ondas acústicas emitidas por un transmisor. El sonar pasivo escucha directamente los sonidos de los objetos que permanecen sumergidos. En este caso, su onda recorre únicamente la distancia entre el objeto y el receptor. En otras palabras, el sonar activo solo manda una señal mediante un emisor, mientras que el sonar pasivo se limita a escuchar otros emisores. Un uso del sonar es en el levantamiento topográfico del fondo marino, es decir, todos los mapas submarinos que conocemos. También se utiliza en la navegación como un radar para ubicar los objetos que se encuentran bajo el mar, así como en los barcos pesqueros que lo aprovechan para detectar grandes cardúmenes de peces. Y finalmente, un ejemplo auténtico de un sonido emitido por un sonar. El sonar es un instrumento que se basa en la reflexión de ondas sonoras de alta frecuencia. El sonar emite un ultrasonido hacia las profundidades del mar. El sonido se transmite por el agua hasta encontrar algún obstáculo donde se refleja y vuelve al dispositivo emisor. Para determinar la profundidad a la que se encuentra un barco del fondo marino, el sonar emite una señal ultrasónica hacia abajo y la recibe de vuelta 3 segundos más tarde. Si la velocidad de propagación del sonido en el mar es de 1500 metros por segundo, ¿cuál será la profundidad del fondo marino? La distancia que recorre la onda de sonido es 2 veces la profundidad del fondo marino, pues la onda va hacia el fondo y luego se devuelve. La velocidad de la onda es igual a la distancia recorrida en un tiempo determinado. Llamaremos h a dicha profundidad y será nuestra incógnita. El barco emite una onda hasta el fondo que rebota y luego es recibida en la superficie. Este recorrido tarda 3 segundos. Sabemos además que la velocidad a la que se propaga esta onda en un medio salado es de 1500 metros partido por segundos. Con esta información ya podemos calcular cuánto es el valor de h. La distancia d que recorre la onda desde que es emitida y luego recibida corresponde a 2h. Reemplazamos b como la distancia partida por tiempo, fórmula que deberías conocer, y como la distancia en este caso es 2h partido por t, despejando h obtenemos que la profundidad será velocidad v por tiempo t dividido por 2. Reemplazamos los valores de b y t, lo que nos dará 1500 por 3 partido por 2, y esto nos dará finalmente, usando nuestra calculadora, 2250 metros. Esta es la profundidad del mar según la posición de este barco. En general, los sólidos son capaces de propagar ondas mecánicas transversales y longitudinales. Las ondas sísmicas son un tipo de ondas elásticas consistentes en la propagación de perturbaciones temporales del campo de esfuerzos que generan pequeños movimientos en un medio. Las ondas sísmicas pueden ser generadas por movimientos telúricos naturales,
Los más intensos pueden causar daños en zonas donde hay asentamientos humanos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Propagación de las ondas en materiales sólidos. El sonido también se propaga a través de los sólidos, tanto en forma de ondas longitudinales como ondas transversales, lo que quiere decir que se propaga en todas direcciones. En las ondas longitudinales, las partículas se desplazan de forma paralela a la dirección en que viaja la onda. También son denominadas depresión o compresión, las cuales podemos percibir por medio del oído. Por ejemplo, las ondas sonoras producidas por medio de aparatos de sonido. En las ondas transversales, las partículas se desplazan de manera perpendicular siguiendo la dirección de propagación de la onda. Tal es el caso de las electromagnéticas o las olas del mar. La diferencia radica en que las podemos percibir a través de la vista como luz visible en un televisor. Existen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana para demostrar la existencia de las ondas sonoras a través de materiales sólidos. Por ejemplo, los indios oían llegar los bisontes pegando el oído al suelo. El sonido que generaban las pisadas de estos animales con el suelo viajaba a través de la tierra por medio de ondas. También, con una cuerda y unos vasos de plástico, puedes fabricar un teléfono como el que se observa en la imagen. Una persona lo coloca en la boca y otro en el oído. Al hablar, esas ondas viajan a través de la cuerda hasta llegar al oído de la otra persona. Asimismo, cuando golpeamos un clavo sobre la madera, el sonido puede atravesar la madera y viajar hasta llegar a nuestro oído. Para demostrar que el sonido viaja a través de ondas, les recomiendo realizar en casa la siguiente actividad experimental. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: un frasco de vidrio, papel de plástico o envoltura plástica adherente, liga, bocina y granos de arroz. El procedimiento es muy sencillo. Se coloca la bocina dentro del recipiente. Se cubre la boca del frasco con el papel de plástico. Si no cuentas con envoltura de plástico adherente, sujeta con la liga para formar una especie de tambor. Se colocan los granos de arroz y por último, se produce sonido con un dispositivo. Podrás observar que los granos de arroz comenzarán a moverse. Esto se debe a las vibraciones generadas por el sonido, las cuales se transmitirán al plástico del tambor viajando como ondas. Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación masiva de energía se propaga en forma de ondas que provoca el movimiento del terreno. Hasta hoy, no existe una técnica que permita predecir los sismos, ni los países como Estados Unidos y Japón, cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predictiva de temblores. Dado que vivimos en un país con gran cantidad sísmica, la única certeza que tenemos es que tiembla constantemente y que debemos estar preparados. Ante cualquier evento sísmico, lo único que nos puede ayudar es la prevención. La actividad sísmica en México es constante. Según el Monitoreo Nacional, de enero a noviembre se presentaron 25.944 movimientos, la mayoría de mediana magnitud. En este 2021, la incidencia de movimientos de la Tierra se mantuvo dentro de los parámetros establecidos por el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, si hacemos un análisis año por año, vemos que de repente en algunos lugares hay enjambres, pasa el tiempo, baja la sismicidad y vuelve a ocurrir en otro lugar. Y pasarán muchos años en que se vuelva a presentar sismicidad. En eso entonces, en esa región, entonces si vemos la estadística, pues digamos que está dentro de lo esperado
de la actividad sísmica cada año en la República Mexicana. A lo largo de este año, en la Ciudad de México se percibieron 6 movimientos sísmicos, 2 de ellos con mayor magnitud. Ambos epicentros se localizaron en las costas del Pacífico. Sigue temblando, sigue temblando. Sigue temblando, sigue temblando, sigue temblando. No manches. Ay, no. Explotó súper feo. Sí, estuvo horrible. Uno de ellos se registró el 7 de septiembre pasado alrededor de las 20:47 horas con una magnitud de 7.1 grados. El epicentro se localizó en la costa del estado de Guerrero, a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, y se percibió en Guerrero, Morelos, Puebla, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Seis meses antes, el 19 de marzo, un sismo de 5.7 grados se registró cerca de las 21:06 horas, cuyo epicentro fue a 59 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México, donde se percibió el movimiento sísmico. Entonces, no es difícil esperar que los sismos que sentimos aquí en la Ciudad de México vengan de aquella región. Estos sismos que tienen magnitudes intermedias, como son entre 5 y 6 o más, o los mayores son los más fuertes, como el de Acapulco que mencionó, pues sí tienen efectos generalmente también en la Ciudad de México. Afortunadamente esas magnitudes no fueron lo suficientemente altas como para que tuvieran efectos desastrosos en la Ciudad de México. En los meses de febrero, abril, mayo y noviembre hubo sismos de baja magnitud en la capital del país, cuyos epicentros fueron en las alcaldías de Milpa Alta, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, de 3.8, 1.4, 1.6 y 2.4 grados respectivamente. Si bien son sismos muy pequeñitos, pudiera originarse también un sismo de magnitudes, aunque no sean extremas, ¿verdad? Pero sí que pudieran alterar el orden o las estructuras con sismos de magnitudes mayores de 3 dentro de la ciudad, pues ya tendría un efecto distinto, ¿verdad? Que estos que son más pequeños. La actividad sísmica en México es constante debido a la interacción de 5 placas tectónicas, la de Cocos, de Norteamérica, del Pacífico, de Ribera y del Caribe. Para monitorear estos fenómenos naturales, el Servicio Sismológico Nacional cuenta con una red de estaciones con 100 señales. Sin embargo, es indispensable ampliar la cobertura en ciertas regiones del territorio. La región norte del país. Un poco en la región norte sí tenemos estaciones sismológicas, pero la densidad de estaciones es muy baja. En la región de Michoacán también, aunque es de sismicidad alta, hay algunas regiones en donde por la gran actividad se necesitarían más instrumentos ahí también para saber, para conocer mejor, clasificar mejor esa sismicidad. De enero a noviembre de este 2021 en el territorio mexicano se presentaron 25.994 movimientos sísmicos, la mayoría de mediana magnitud. El diario Ángel Álvarez, Ciudad de México. ¿Qué hacer en caso de un sismo? Prepárate, actúa y revisa. Antes, durante y después. Revisa esta infografía que te ayudará a la prevención de un sismo. El sistema de alerta sísmica emite avisos en el Valle de México cuando una serie de estaciones sensoras localizadas a lo largo de la costa de Guerrero confirman la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en esta zona. La utilidad de este sistema radica en la velocidad de propagación de las ondas de radio que viajan a mayor velocidad que las sísmicas. Así, el aviso anticipado desde la costa de Guerrero hasta el Valle de México y Toluca es aproximadamente de 60 segundos, tiempo suficiente para llevar a cabo medidas que reduzcan desastres mayores o pérdidas humanas. Si aún tienes dudas sobre este tema, te recomendamos escanear este código QR donde encontrarás más contenidos acerca de las ondas. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, dale like,
Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así estar al día con los programas de Aula SEMS HD. Recuerda seguir todas nuestras transmisiones por Facebook, Instagram y por las señales digitales de Canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Y recuerda, los conocimientos de física pueden salvar tu vida. ¡Hasta la próxima! Si tienes que salir de casa, debes usar cubrebocas, tapando completamente nariz y boca. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¡Nos vemos!